África es la última frontera del Estado Islámico, donde el yihadismo ya ha sembrado el terror. Lo analizamos con el militar en excedencia, analista en seguridad y defensa, Bruno Navarro, en nuestra sección de Mundo en Guerra. Bruno, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. ¿Está amenazada la seguridad en Mali y en toda la región? Sí, toda la región del Sahel está evidentemente amenazada. El Sahel, hay que entender que es una franja relativamente estrecha, que va de costa a costa, de este a oeste de África, y que está embutida, como el contenido de un bocadillo, en dos franjas más anchas, que son al norte el propio desierto del Sáhara, y al sur de este desierto del Sáhara estaría la franja que llamamos el Sahel, y más al sur estaría la sabana sudanesa, que no es exclusiva de Sudán, sino que va también de este a oeste. Digamos que el Sahel es una anticipación de lo que va a ser el desierto del Sáhara. Es algo desértico, pero también tiene algo de vegetación. Sería una mezcla de ambos. Bueno, pues en este Sahel que atraviesa total o parcialmente 11 países, que en estos días desgraciadamente los oímos mucho en televisión por nada bueno precisamente, ¿no? Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Argelia, Níger, Nigeria, Chad, Sudán, Eritrea y Etiopía. Estos 11 países, desde aproximadamente 2012, que empezó la crisis en el Sahel, se están produciendo un número muy elevado de ataques yihadistas, cada vez más. El año 2019 han subido los ataques realmente una barbaridad, un porcentaje enorme, y todo apunta, y lo estamos viendo en estas primeras semanas de 2020, como estamos ya batiendo tristes récords que van a hacer de 2020, si nadie lo remedia, si no lo remediamos, va a ser tremendo históricamente en cuestión de muertos por año, ¿no? Pero no solamente son los muertos, el avance del yihadismo, claro, hay cada vez más muertos, hay más avance social, el yihadismo tiene mayor cabida entre la población, mayor aceptación, y encima provoca un sentimiento antioccidental, con lo cual las misiones militares que hay o que pueda haber se ven seriamente amenazadas por la propia población que no les quiere allí, cuyos líderes al final se verán obligados a prescindir de nuestros servicios, y harán más difícil todavía intervenir en estos escenarios. En las últimas semanas no hemos parado de conocer ataques y ofensivas de estos grupos yihadistas. Sí, las ofensivas de las pasadas semanas, estoy incluyendo también diciembre, hablábamos la semana pasada, precisamente en esta casa, pasado lunes, de los ataques, la serie de ataques reiterados, repetidos, muy seguidos en Kenia por parte del Al-Shabaab. Hace 10 días en Nigeria se produjo el mayor ataque yihadista de la historia del país, que se dice pronto en un país como Nigeria, que está asolado por la lacra de Boko Haram desde hace mucho. Estamos hablando de que unos 500 yihadistas atacaron militarmente un campamento militar, destruyeron el centro de comunicaciones y el depósito de municiones y armamento, que era lo que querían. Cayeron 77 de ellos, pero mataron en el ataque a 89 soldados nigerianos. Es un ataque militar en toda regla y es el más salvaje que ha sufrido Nigeria. Pero también recientemente ataques ofensivas en Mali, en Burkina Faso especialmente, es el lugar donde más ha aumentado el nivel de yihadismo, un país relativamente calmo hasta hace bien poco. Estamos hablando que en 2019 han aumentado las muertes por yihadismo, por ataques terroristas, entre un 40 y un 90%, dependiendo del país, ¿no? Y de hecho, los 3 países africanos con mayor número de muertos por terrorismo, entre los 4 primeros, 3 son precisamente del Sahel: Nigeria, Somalia y Burkina Faso. Únicamente se mete en tercer lugar la República Democrática del Congo. Luego, 3 de los primeros 4 puestos de África, que ya en sí es un continente sumido en guerra, son del Sahel. Los resultados, los que podemos imaginar: desde luego una degradación de la seguridad, una mayor presión migratoria. Esto es muy grave, no solamente internamente y regionalmente, sino también porque mucha de esa migración acaba viniendo a Europa y concretamente a España. Subdesarrollo del país, debilidad de los gobiernos, que hace que al final se convierta en estados fallidos y haya más yihadismo. Ese estado fallido provoca más yihadismo y provoca una mayor amenaza a Occidente, no solamente por la amenaza, por la presión migratoria, sino por los ataques de los propios grupos yihadistas, que una vez tomado, digamos, su objetivo local, es decir, mi país, el país donde vivo, la región donde estoy, avanzan más hacia objetivos más lejanos, el enemigo lejano famoso que somos los occidentales y especialmente los cristianos, y es Europa. Pero ¿cómo funcionan estas organizaciones? ¿Han adquirido en las últimas semanas capacidad y estructura de Estado? Bueno, yo no diría eso en el caso actual, y menos aún hablando de África. Es verdad que el ejemplo
prototípico lo tenemos, de protoestado, lo tenemos en el Estado Islámico. En los 3 años aproximadamente, entre 2014 y 2017, 2018, que asentó su base entre Irak y Siria, y en el que sí que tenía unas estructuras de Estado similares que el Estado prácticamente todas, ¿no? En el Sahel realmente en este momento no se está produciendo eso, ¿no? No tienen un Estado propio. Pero sí que es cierto que en las zonas, en ocasiones vastas, que pueden llegar a dominar, no ya como grupo terrorista, sino como milicia que domina el territorio de una forma más o menos directa y sin amenaza de los gobiernos, tienen algunas estructuras de Estado, como puede ser la recolecta de impuestos, como puede ser la administración de justicia islámica naturalmente, la Sharia, e incluso en ocasiones administración de la sanidad o de la educación, ¿no? Esto puede llegar a ocurrir, pero yo no diría que hoy por hoy son Estados, aunque tienen vocación de tales. Naturalmente ese es su objetivo, es tomar el poder y en esos países o esas regiones actuar como califatos. Además del ISIS, Boko Haram y Al-Shabaab también amenazan la autoridad del Estado. ¿Qué tienen en común estos 3 grupos? Bueno, realmente el Estado Islámico como tal, el Estado Islámico es una organización madre que ahora mismo se sitúa, como siempre ha estado, en la frontera entre Irak y Siria, que lo que tiene una serie de sucursales, una serie de grupos terroristas que generalmente nacieron antes que el propio Estado Islámico y que se han ido sumando a la obediencia porque esa filosofía encaja con ellos, o sencillamente porque les nutre, les proporciona una enorme propaganda internacional, incluso local, ¿no? Yo soy Estado Islámico, ¿no? Entonces realmente son franquicias. Lo mismo ocurre con Al-Qaeda, cuya jefatura está en algún lugar en los territorios del noroeste de Pakistán, pero que realmente trabaja de forma muy descentralizada y con un ideario similar, pero no exactamente el mismo. Luego, ¿cuál es el grupo terrorista por excelencia en África, que además ocupa el Sahel, del Estado Islámico? Boko Haram. Es original porque son africanos de color, son negros, cuando lo normal es que sean árabes musulmanes. En este caso son negros musulmanes, pero no ha habido ningún problema porque en este tema, cuando se trata de vencer a Occidente o de tomar el poder yihadista, todavía no surgen las reticencias raciales, en las cuales también son muy dados ellos, ¿no? ¿Cuál es un grupo reciente que ha surgido del Estado Islámico en el Sahel? El Estado Islámico del Gran Sáhara, especialmente en Níger, pero que golpea también en Mali y demás, y para que los países de lo que se llama el G5 del Sahel y Francia están muy preocupados, ¿no? Este surgimiento del Estado Islámico del Gran Sáhara. Y luego tenemos Al-Qaeda, que desde siempre es la fuerza preponderante, predominante, si quitamos Boko Haram más al sur, de toda la zona del Sahel, incluso lógicamente más al norte del Sáhara, pero no directamente como Al-Qaeda, sino como Al-Qaeda en el Magreb Islámico, con base en Argelia, pero también en Mali, que hace no mucho se unió con otros grupos muy importantes, el Morabito, Ansar Dine y el Frente de Liberación de Macina, y se unieron estos 4 grupos, incluido, repito, Al-Qaeda en el Magreb Islámico, la rama sur de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, en un nuevo grupo que es el Frente de Apoyo al Islam y a los Musulmanes, el Jotanin, que está dando mucho que hablar y que se va fortaleciendo como el principal grupo de Al-Qaeda en todo el Sahel. Y el otro grande es el que hablábamos la semana pasada, que está muy localizado sobre todo en Somalia y en Kenia, que es Al-Shabaab. Con lo cual vemos que hay 2 grandes ramas del yihadismo tradicional desde hace años, Estado Islámico y Al-Qaeda, que se pegan con el enemigo occidental y que, a diferencia de lo que ocurre en Oriente Medio, entre ellos no se están golpeando. Hay muy pocas peleas entre ellos, muy pocos combates y ataques, y sí lo que hay es mucha comunicación, mucho apoyo y mucha colaboración en los ataques. ¿Por qué? Porque hay lazos familiares permanentes, están todos mezclados, y porque durante mucho tiempo han combatido, antes de que algunas organizaciones se afiliaran al Estado Islámico, eran todos Al-Qaeda. En África no había otro, todo el mundo se afiliaba, se apuntaba, se sumaba o apoyaba a Al-Qaeda, con lo cual, tras esta ruptura o esta separación, realmente, y eso es lo más peligroso, no se están golpeando entre ellos, sino que están cooperando. Además, hay una alianza que está preocupando mucho, y es que están intentando atraer hacia sus filas a los Fulani. ¿Quiénes son? Pues los Fulani son un grupo nómada
preponderante, sobre todo en el Sahel, y este es el dato importante, es el pueblo nómada más importante numéricamente de África, y está precisamente en el Sahel. Luego imaginémonos qué conseguimos si tenemos el apoyo total de los fulani, quizás no en todo el Sahel, pero en un lugar, en una región, en un país determinado, obtenemos el apoyo mayoritario de los jefes, como siempre esto es algo muy tribal, de los jefes fulani de ese área. Tenemos una cantera inmensa, inacabable de futuros terroristas, pero tenemos también información, acceso a toda la información, tenemos acceso a todas las rutas de tráfico, a todo el campo, es muy peligroso. ¿Qué ocurre? Que tanto el Estado Islámico, como bien has dicho, pero también Al-Qaeda, llevan años intentando hacerse con los fulani. En ocasiones lo consiguen, apoyos puntuales, pero no ha sido algo masivo. El problema es si cualquiera de estas organizaciones consiguiera un apoyo masivo, grande, numéricamente importante, de fulani, de forma, digamos, organizada. Si esto ocurriera, la situación sería mucho más grave de lo que ya hoy por hoy es. ¿Qué esfuerzos occidentales están llevando a cabo para combatir todo este terrorismo? Yo creo que todos conocemos las misiones que hay ahora mismo. Hay misiones de la Unión Africana que no funcionan muy bien. La Unión Africana nunca ha funcionado militarmente muy bien. Hay también operaciones en curso de la ONU, tampoco ha funcionado muy bien, generalmente no funcionan muy bien en ningún lugar del mundo. Hay operaciones de la Unión Europea que están funcionando algo mejor, pero que son muy limitadas y no suelen ser de combate. Y hay operaciones norteamericanas y sobre todo en el Sahel francesas, operaciones militares con botas en el terreno, es decir, con miles de hombres sobre el terreno o cientos de hombres sobre el terreno combatiendo y ayudando a los ejércitos locales a combatirles directamente, ¿no? Estas han funcionado tradicionalmente mejor, como la operación Barkhane francesa en Mali. El problema es que estas operaciones no tienen resultado por sí solas. Si solo es la parte militar, al final ocurre lo que está ocurriendo. Hay un auge de yihadismo, a pesar de estas operaciones que están en curso y que cada vez son más y más numerosas, se pone más carne en el asador, pero no se obtienen los resultados deseados, sino todo lo contrario. Así que ahora mismo, en enero, se ha reunido Macron, el presidente de Francia, con el G5 del Sahel, que es el G5 se llama, son los 5 países más importantes del Sahel más afectados por esta violencia, y se ha reunido con ellos en Francia y ya están preparando, aparte de las declaraciones que han hecho, una gran reunión del G5 más los líderes de la Unión Europea para el mes de marzo, en principio se va a realizar. Y la idea, para mí, desgraciadamente, es que en esta reunión primera solo se ha hablado de la parte militar. No seré yo quien minimice la importancia de la parte militar, pero parece que solo se ha tenido en cuenta la parte militar. Realmente Macron quería saber y quería hacer una amenaza de: ¿seguimos siendo bienvenidos en vuestros países o tenemos que cortar las operaciones? Pues si me decís que no somos bienvenidos, nos vamos. Al final, digamos que se les da el voto de confianza a Francia para que siga en estas misiones, a la Unión Europea para que siga allí, pero el problema es que solo se ha hablado, ya veremos si en marzo se habla de otra cosa, pero ahora, en enero, solo se ha hablado de la parte militar y creo que hay que hablar de todo. ¿Cómo combatir entonces al yihadismo en África? ¿Es necesaria una mayor implicación de la Unión Europea y también de España? Sí, yo creo que sí. España está en una de las misiones de la Unión Europea, precisamente proporcionando formación, no combate en el terreno, pero formación a los que luego tienen que combatir sobre el terreno al ejército maliense. Para España es muy importante porque somos una amenaza por la proximidad geográfica, por los intereses comerciales, por el personal que tenemos allí destacado y los ciudadanos que trabajan allí, etcétera, pero sobre todo porque es una punta de lanza, es nuestra frontera sur. El momento en que el Sahel caiga, los siguientes somos nosotros. Luego es mucho más importante para nosotros que para otros países europeos, y esto es lo que nosotros tenemos que poner sobre las mesas de negociaciones, siempre decir, es que nosotros estamos primeramente implicados y puede haber otros países que a lo mejor lo vean menos claro, que tengan otras prioridades, lo cual también es lógico, ¿no? ¿Cuál es la solución? La solución no solamente es intensificar y aumentar la presencia militar, desde luego, pero además en labores de combate, aumentar la coordinación en esos países, pero sobre todo la ayuda social y política que consiga que la lacra del yihadismo en esos países no se vea como necesaria. Tenemos que ir a la causa, porque si no vamos a la causa, lo único que vamos a perder es tiempo, dinero y hombres que van a morir, quizás para nada, como hemos visto en otros lugares del mundo. El problema es que yo soy muy pesimista en ello, porque toda esta cooperación depende de ayudar a unos gobiernos locales que por lo general son incapaces, hablo en todos los aspectos, son corruptos y son sectarios, con lo cual veo muy difícil la solución, pero desde luego es la única y es por donde hay que seguir funcionando. Seguiremos hablando de ello. Bruno Navarro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches.